la secta que Jesucristo odia. A fines del primer siglo, Jesucristo escribió 7 cartas a 7 congregaciones cristianas, y en 2 de ellas menciona la secta de Nicolás. Jesucristo le dice al apóstol Juan: escríbele al ángel de la congregación de Éfeso. Y entre otras cosas dice: odias las cosas que hace la secta de Nicolás, cosas que yo también odio. Este es el mapa que nos muestra dónde estaba el apóstol Juan, en la isla de Patmos. Es en esta isla, mientras está prisionero, donde Juan recibe la orden de escribir las 7 cartas. La primera fue a la ciudad de Éfeso, luego a la de Esmirna, a la de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero es en la carta a la ciudad de Pérgamo que se hace mención de la secta de Nicolás. La carta dice: escríbele al ángel de la congregación de Pérgamo. Esto es lo que dice el que tiene la espada de 2 filos, larga y afilada. Igualmente tú también tienes a los que se aferran a las enseñanzas de la secta de Nicolás. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 15. Por mucho tiempo se ha debatido entre los investigadores de la Biblia sobre la secta de Nicolás. ¿Quién era Nicolás? ¿Qué enseñaba? ¿Quiénes eran sus seguidores? ¿Dónde comenzó la secta de Nicolás? ¿Por qué Jesucristo odiaba las cosas que hacían? El misterio se resolvió en el siglo XX. Veamos cómo. Nicolás y la congregación de Éfeso. Nicolás es un nombre propio masculino de origen griego. Nike es victoria, conquista, vencedor. Y Laos es pueblo, gente. De modo que se puede traducir vencedor del pueblo, conquistador de la gente, victoria sobre la gente. La Wikipedia dice: Nicolás, griego Nikolaos, conquistador, victorioso, del, sobre el pueblo, nombre griego que aparece con frecuencia en las inscripciones. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 13 al 38, se relata que Pablo llega a Mileto y manda llamar a los líderes de la congregación cristiana de la ciudad vecina de Éfeso.
y tiene una reunión con ellos. Nos interesa lo que les dijo, pues Jesucristo escribe una carta a la misma congregación de la ciudad de Éfeso. En su tercer viaje misionero, cuando Pablo regresaba, al pasar por Mileto, manda llamar a los ancianos de la congregación de Éfeso y tiene una reunión con ellos. Aquí tenemos el plano, el mapa, donde se muestra dónde está Mileto y dónde está la ciudad de Éfeso. Pablo, 30 años antes que Jesucristo, les da una advertencia seria a los ancianos, a los líderes de la congregación de Éfeso. Vamos a leer lo que está registrado en el libro de Hechos, capítulo 20. Sin embargo, desde Mileto mandó un mensaje a Éfeso para llamar a los ancianos de la congregación. Cuando se encontraron con él, les dijo: ustedes saben bien cómo me he comportado entre ustedes desde el primer día que pisé la provincia de Asia. He servido como esclavo al Señor con toda humildad, y he derramado lágrimas y he sufrido pruebas debido a las conspiraciones de los judíos. Cuídense ustedes mismos y cuiden del rebaño del cual el Espíritu Santo los nombró superintendentes para pastorear la congregación de Dios que Él compró con la sangre de su propio Hijo. Sé que cuando me vaya, entrarán entre ustedes lobos feroces que no tratarán al rebaño con ternura. Y de entre ustedes mismos saldrán hombres que dirán cosas retorcidas para arrastrar a los discípulos y llevárselos detrás de ellos. Esta advertencia del apóstol Pablo está describiendo el carácter de lo que significa Nicolás, un conquistador del pueblo, un conquistador de la gente. Así es, Nicolás no es un hombre, sino un grupo de hombres que tienen las mismas actitudes. Son líderes que arrastran a los discípulos para llevárselos detrás de ellos. Más de 30 años después, Jesucristo dice que odia lo que están haciendo. Esos ancianos, superintendentes, líderes de la congregación, no tratan el rebaño con ternura. Los engañan con sus falsas doctrinas. Son orgullosos, feroces y violentos. Ahora, leamos lo que Jesús les escribe a la secta de Nicolás y a la congregación de Pérgamo. Escríbele al ángel de la congregación de Pérgamo.
Esto es lo que dice el que tiene la espada de dos filos, larga y afilada. Sé dónde resides, ahí donde está el trono de Satanás. A pesar de eso, sigues aferrándote a mi nombre. Además, no renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue asesinado al lado de ustedes, donde reside Satanás. Pero tengo algunas cosas contra ti, que tienes ahí a los que se aferran a las enseñanzas de Balaam, quien le enseñó a Balac a tentar a los hijos de Israel para que comieran carne sacrificada a ídolos y cayeran en la inmoralidad sexual. Igualmente, tú también tienes a los que se aferran a las enseñanzas de la secta de Nicolás. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12 al 15. El trono de Satanás está en Pérgamo, dice Jesucristo. No es difícil relacionar a Satanás con la secta de Nicolás. El diablo los está manipulando para que enseñen mentiras. Causa sorpresa que líderes cristianos estén enseñando mentiras inspiradas por el diablo. La secta de Nicolás, lo que hace y lo que enseña. Balaam es un nombre hebreo compuesto de dos palabras hebreas, Belán, que significa destructor, devorador, y Am, que significa pueblo. De modo que Balaam se puede traducir como destructor del pueblo y también devorador del pueblo. Hay eruditos de la Biblia que creen que Nicolás es la versión griega de Balaam. Si desea más información, vea el comentario de la Biblia que escribieron los eruditos Jamieson, Fawcett y Brown en Apocalipsis capítulo 2. De modo que las doctrinas de los que se aferran a las enseñanzas de Balaam y las doctrinas de los que se aferran a las enseñanzas de Nicolás se complementan. Ambos grupos son líderes que desean relajar la moralidad de los cristianos fieles. Lamentablemente, estos maestros de un cristianismo falso, diluido, conquistaron el corazón y la mente de muchos cristianos en el primer siglo y a través de casi 20 siglos. En el siglo XXI estamos viendo a muchos líderes que se dicen cristianos vivir en la inmoralidad sexual, defender las ideas de la homosexualidad y el matrimonio entre homosexuales. Además, están enseñando que todos somos hermanos, que todos somos hijos de Dios y por lo tanto no es cierto que hay hijos del diablo. Todas estas ideas son una clara contradicción a lo que enseñaron Jesucristo y sus apóstoles. Jesucristo envió a sus discípulos a enseñar a las naciones todo lo que yo les he mandado, según está registrado en Mateo 28:20.
Los apóstoles dijeron a las naciones que todos, en todas partes, se arrepientan y sean obedientes al Señor Jesucristo. Compare con el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30 al 31. Por muchos siglos, poderosos líderes políticos han vivido una relación inmoral con maestros falsos de las enseñanzas de Jesucristo. Los pastores, entre comillas, del rebaño de Dios, persiguieron y mataron a los que decidieron ser fieles a las doctrinas de Jesucristo y sus apóstoles. A través de muchos siglos, la secta de Nicolás, o sea, los líderes falsos de los cristianos, se han concentrado en buscar el poder religioso por medio del apoyo político. En el siglo XXI, la secta de Nicolás está tratando de confraternizar con todas las religiones del mundo. Las obras y las doctrinas de la secta de Nicolás serán la causa de su destrucción durante la manifestación de la presencia del Señor Jesucristo. Aquí tenemos una lista de doctrinas falsas de la secta de Nicolás. 1. Todos los seres humanos son hijos de Dios. 2. Todas las religiones del mundo son diferentes caminos que nos llevan a Dios. 3. Dios nos acepta así como somos. 4. Mi religión es la única religión verdadera. 5. Los cristianos deben participar en la política de la nación. 6. Los líderes de mi religión son el único canal que Dios aprueba, los que enseñan la verdad. 7. Solo los ungidos deben participar del pan y del vino durante la cena del Señor. 8. Solo 144,000 cristianos son hijos de Dios, el pueblo de Dios, los ungidos con el Espíritu. 9. Dios se propone llevarnos al cielo para que seamos dioses y formemos familias. 10. La Biblia son mitos del pueblo judío. 11. Los cristianos tenemos que obedecer la ley dada a Moisés. 12. Los líderes de mi religión merecen que se les obedezca porque son nombrados por Dios. Si usted ha comparado estas doctrinas con los pasajes de la Biblia que se han dado, se ha dado cuenta que son doctrinas que estos líderes se han inventado. Pero esta lista solo es una parte muy pequeña de las doctrinas que se han inventado y contradicen la Biblia. El apóstol Pablo da una descripción del destino final y eterno de la secta de Nicolás.
Leamos lo que escribió en la segunda carta a los tesalonicenses. Dice, capítulo 2: Sin embargo, hermanos, con respecto a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ya que nosotros seamos reunidos con Él, les pedimos que no pierdan el buen juicio fácilmente, ni se asusten por un mensaje inspirado, o por un mensaje oral, o por una carta aparentemente nuestra, que diga que ya ha llegado el día de Jehová. Que nadie los engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes llegue la apostasía y sea revelado el hombre que desafía la ley, el hijo de la destrucción. Él es un opositor y se eleva por encima de todo lo que se considera un Dios o es objeto de adoración, de modo que se sienta en el templo de Dios y se presenta públicamente como un Dios. ¿No recuerdan que yo les decía estas cosas cuando todavía estaba con ustedes? Entonces será revelado el hombre que desafía la ley, a quien el Señor Jesús eliminará con el espíritu de su boca y destruirá por medio de la manifestación de su presencia. Pero la presencia del hombre que desafía la ley se debe a la actividad de Satanás, con todo tipo de obras poderosas y con cosas impresionantes y milagros falsos, y con todo tipo de engaño injusto dirigido a los que van rumbo a la destrucción, como pago por no aceptar el amor de la verdad para ser salvados. Por eso Dios permite que una influencia engañosa los confunda para que crean la mentira, a fin de que todos ellos sean juzgados, porque no creyeron la verdad, sino se complacieron en la injusticia. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 12. Y usted, estimado lector, ¿ha sido engañado usted también por la secta de Nicolás y sus doctrinas? ¿Ahora se da cuenta que lo estaban llevando rumbo a la destrucción eterna? ¿Qué hará usted? En la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18, dice: No se pongan bajo un yugo desigual con los no creyentes, porque ¿qué relación tiene la justicia y la maldad? ¿O qué tienen en común la luz y la oscuridad? Además, ¿qué armonía hay entre Cristo y Belial? ¿O qué tienen en común un creyente y un no creyente? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo de un Dios vivo, tal como dijo Dios: Yo residiré entre ellos y andaré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso, sálganse de entre ellos y sepárense, dice Jehová, y dejen de tocar la cosa impura, y yo los recibiré, y yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán hijos e hijas para mí, dice Jehová, el Todopoderoso.
¿Abandonará usted la organización religiosa a la que ha pertenecido por tanto tiempo? ¿Obedecerá usted a Dios? Ahora usted sabe que el clero de las diferentes denominaciones cristianas es la secta de Nicolás, a la que Jesucristo aborrece. Este material ha sido producido por Cristianos SC. Suscríbase en YouTube, búsquenos en Facebook, solicite su admisión al grupo. Comparta este video con amigos y parientes.